Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el problema de gestión del empleo. James estaba planteando el problema que hay con los profesionales, que pues, digamos que se tienen que ceñir a lo que les impongan de alguna manera. Y bueno, sobre esto pues quería resaltar la propuesta que se presentó al Ministerio de Trabajo desde la campaña Fajardo. Y básicamente, digamos que hay que entender el fenómeno de la empleabilidad como un mercado que tiene otros mercados en desequilibrio. En este caso, es una correlación entre el sistema educativo, entre la realidad del mercado laboral y lo que puede hacer un Estado que es, digamos, regular el intercambio de valor con una moneda fiat, o pues un dinero por decreto, que es, digamos, en este caso, el peso colombiano. Y más allá de eso, pues digamos que el Estado tiene unos límites, ¿no? Entonces, pues, entrar, digamos, a decir que se deben plantear unas tarifas y demás, pues es un asunto, pues, que afecta el equilibrio mismo del mercado que exista. Y ese problema está mucho más grave o está más relacionado si se compara a nivel internacional porque se compite con personas pues, con lo que compite a nivel global. Entonces, digamos que en la postura desde la que se percibe que debería estar el Estado es, por ejemplo, en cuanto a si una persona va a estudiar carreras con baja demanda, deberían tener los créditos una tasa de interés más alta. Si es una carrera que tiene una demanda futura más alta, pues debería condicionarse con la tasa de interés o hasta posiblemente con tasa de interés cero. Entonces, de alguna manera, el Estado tendría que empezar a incentivar y a regular. Venga, tengan en cuenta que lo que usted va a estudiar tiene sobreoferta y pues si seguimos capacitando personas para estudiar eso, pues vamos digamos, a tener el problema futuro de que no se van a poder emplear. Y esto es un tema importante y yo lo aplico en mi caso, ¿no? Digamos, públicamente yo estaba planteando que ya es lo que tiene que ver con comportamiento humano, con humanidades, con sistemas dinámicos complejos sociales. En mi caso, yo ya creo que estoy en una posición en la que creo que puedo aportar y la verdad creo que no veo tan necesario seguir estudiando más de lo mismo, que al final termina siendo como, no sé, para mí como carreta, es un tema que científicamente creo que ya está más o menos resuelto. Y yo, por ejemplo, preferiría enfocarme dentro de la perspectiva de esa propuesta en empezar a estudiar física, química, biología, biofísica, aplicaciones ingenieriles, pues porque ese es como el futuro. Digamos que empecé a estudiar para entender algunos temas, pero seguir enfocando en eso, por dar un ejemplo, todavía sigue siendo una tendencia para estudiar derecho y ahorita está el tema de la inteligencia artificial y los avances de inteligencia artificial a nivel global son absurdamente asombrosos y en Colombia pues no, a veces no estamos ni siquiera consiguiendo lo que está pasando a nivel global y pues digamos si yo he notado eso también en Colombia, que las personas pues tienen como un nacionalismo muy fuerte y entre más nos cerremos pues menos competitivos vamos a ser. Entonces ahí hay un asunto del tema de la calidad y la competitividad que para mí hay que reformar el sistema educativo y al final eso no es culpa del Estado, o sea, si usted estudia algo que no tiene demanda futura, pues eso no es culpa del Estado. Y esta propuesta salió pues inspirada curiosamente en una reunión que tuve la primera vez que pude hacerle una pregunta a Fajardo y fue una videollamada como con 500 personas y apareció una persona que le dijo que si estudiaba música, que si era buena decisión o no. Y bueno, Fajardo le respondió una tontería. Y yo dije, bueno, pero o sea, seguramente para convencerlo, pero si un presidente tiene esa visión sobre el problema del empleo, está supremamente perdido, ¿no? O sea, y por eso esta propuesta, digamos que surgió cuando él propuso en algún momento en Twitter, propongan las ideas que tengan para el problema del empleo y esa propuesta se radicó allí. Entonces, en ese caso es importante entender eso, hasta dónde puede llegar el Estado. Entonces, al final, el Estado termina siendo más un cohesionador que un interventor. Es que no se puede ser interventor allí porque, pues, se entra en un asistencialismo y, pues, si no hay demanda de un tipo una profesión específica, pues, eso, ¿qué culpa tiene el Estado? O sea, el Estado no puede controlar las macro tendencias y estamos compitiendo a nivel global. Y eso es un problema, pues, que hay que afrontarlo, ¿no? Así uno frente a un problema lo puede evadir o lo puede afrontar. Y pues la verdad yo hasta el momento lo que he visto que hacen es evadirlo
o echarle pañitos de agua tibia, pero el problema de fondo es ese, ¿no? Y yo siento que las personas a veces quedan muy cerradas, no, es que yo estudié esto, no, pues usted puede estudiar mucho sobre ese asunto, pero siga estudiando, o sea, uno nunca debe parar, ¿no? Y yo, por ejemplo, en lo que te digo, yo he estudiado muchos temas de comportamiento humano, humanidades, y ya, o sea, ya estudié eso y ahorita voy a hacer un switch a otra cosa y normal, pues, no sé, uno lo debería asumir como de esa manera, ¿no? Siempre hay que estar aprendiendo. Pero siento que ese es el problema de fondo, ¿no? Y hay que afrontarlo. Por eso el tema también de, hablando de los presos ahorita, ¿no? Que si el preso no aprende algo nuevo, por ejemplo, si es una persona que cometió un hurto, pues ¿qué va a volver a hacer lo mismo si no sabe hacer nada nuevo? Llega a afrontar la realidad laboral y pues llega con lo mismo que sabe y no, pues, tiene que ponerse a robar finalmente otra vez. Pues, no como la realidad, no sé, yo pienso que es como la realidad de la vida, ¿no? Y sí creo que hay que reformar mucho el sistema educativo, el modelo del sistema educativo. Y eso se ha propuesto, James, y hasta el momento no han puesto cuidado de nada, ni un debate, ni una reunión. Los únicos que nos dieron por ahí una reunión de parte del gobierno fue la Secretaría de Transparencia y la grabamos, no la querían grabar y después quedamos en unos acuerdos y no salieron con nada. Pero te digo que este tema político hay que unir los líderes para que nos dejen de mamar gallo, ¿no? Porque eso es muy complejo. Pero hay que ver cuántas personas tú manejas, por ejemplo, en tus redes, en tus contactos. ¿Vos estudiaste Derecho? ¿Y en qué área te especializaste? Ah, ah, por eso es que hablas de los presos, ¿no? Ya entendí. Sí,
pero es que tienes que tener en cuenta que la carrera que más estudian los colombianos es derecho, ¿no? Ese pero es que es el problema que te digo, que eso no depende del Estado. O sea, el problema no es del Estado. Si hay una sobreoferta educativa, el Estado lo que tiene que hacer es alertar, pilas, que esta profesión está sobreofertada, esta es la realidad de esta profesión. Si se va a financiar, tenemos que ajustarle el financiamiento con tasas de interés, así no le guste, pero es que, o sea, tú estás, por ejemplo, planteando que no todos tienen, que no se puede juzgar un pez por la habilidad de trepar un árbol, pero al final hay que decirle, pues, que esta es la realidad de la vida. O sea, sí usted puede tener unas habilidades, pero esas habilidades eh, pues, están sobreofertadas y cuando se vaya a enfrentar a la vida, pues va a pagar las consecuencias de lo que hizo. O sea, eso no, sí. Pero es lo que te quiero decir, es que las empresas ofrecen lo que, de acuerdo a la oferta y demanda que haya. Hay profesiones que no tienen mucha oferta y ganan más. ¿Sí me entiendes? O sea, es parte del equilibrio de un mercado. El asunto de que el Estado entre a decir, estas son las tarifas, pues viene a desequilibrar un mercado que, pues por oferta y demanda no se ajusta con eso. De hecho, pues sí, de alguna manera se ha visto que sí hay un modelo tarifario y todo, y eso, pues se trata de poner unos mínimos frente a todo ese equilibrio. Pero en el fondo el asunto es que eso se puede prever y ese es un problema del sistema educativo. Y es que, por ejemplo, pues, ¿por qué vos, por ejemplo, no puedes estudiar derecho y especializarte penalmente y a la vez aprender cosas de ingeniería y otra cosa? O sea, eso no. Y yo he visto que en Estados Unidos hay gente que hace eso, o sea, que estudia, por ejemplo, un bachelor degree en algo y un minor en otra cosa. Y mezclan cosas pues, que aparentemente no tienen coherencia. Pero eso también promueve la creatividad. Aquí todo es muy cerrado. Y pues para mí, digamos que a futuro lo que hay que potenciar es más la capacidad creativa y hay que crear un modelo educativo en el que se potencie la creatividad y la innovación más que absorber conocimientos específicos. Pienso que hay que enseñar más como a cómo generar un marco mental para crear, que eso es un tema de programación neurolingüística, porque es que lo que necesitamos es crear, o sea, a futuro todos necesitamos como aportar algo a nivel creativo frente a lo que estemos haciendo y no solamente repitiendo asuntos que ya están hechos. Y eso lo plantea esta mañana con el tema de las personas que estaban hablando de un debate sobre la reducción de población y todo esto. Yo les digo, pero es que venga, o sea, si hay 8 millones de habitantes y eso puede que no sea ético, pero pues van a escasear los recursos, ¿qué cree que va a pasar? Pues van a llegar más pandemias seguramente. Y yo les digo, y mire, les di el ejemplo, mire lo que pasó. Nos reunimos, hablamos de eso. Les dije, yo propuse que hiciéramos un laboratorio de SL4 y hay una persona que es columnista de la silla vacía desde el 2017 lo plantea. ¿Y eso qué es? Es un laboratorio para investigar pandemias. Estamos en el segundo país más biodiverso del mundo. Y en la tercera guerra mundial que se vuelva oficial, yo creo que la guerra va a ser con armas biológicas. Entonces, ¿qué pasa? Acá no estamos, queremos que lleguen las vacunas y nosotros no aportamos nada. O sea, nosotros no investigamos nada, no hicimos ningún aporte para resolver un problema de un arma biológica. Entonces, digamos que las personas están en una postura, por ejemplo, lo que estamos hablando de la educación. Un asunto es que nosotros queramos educación, pero la educación consiste en enseñar lo que ya se sabe, lo que ya está comunicado a la humanidad. Pero ¿por qué nunca aportamos a la humanidad conocimiento? Y eso es un marco mental que hay que cambiar y que hay otros países como Asia, África, de otros continentes, Asia, África o India, en los que yo veo que están, pues las personas, por ejemplo, en grupos que yo he estado, he notado que no se la pasan debatiendo de política y hablando huevonadas, sino que están estudiando y son pobres, grupos de África, de India. Y yo noto acá, y si vos te das cuenta de los grupos, la gente la pasa es con temas de revoluciones, con críticas, con chismes, pendejadas.
Entonces, mira el tema que, por ejemplo, ¿qué están haciendo unas personas para salir de la pobreza y aquí qué están haciendo? Y por eso ese cuestionamiento de los líderes hispanos, de alguna manera yo digo, bueno, usted es líder social, listo, muy bien, que se queje, injusticia, pero es que ¿qué estamos aportando a la civilización? Y pues sí han sacado recursos naturales, han robado, pero por ejemplo, en Colombia Duque vendió dos terceras partes del oro. Y yo propuse y le dije a la comunidad científica, venga, listo, se robaron ese oro, nos tumbaron, nos cambiaron por dólares. ¿Por qué no le proponemos a los Estados Unidos que hagamos un intercambio científico? Al final, pues ese oro, ¿qué hacen los colombianos con ese oro? El oro lo usamos hasta para dispositivos electrónicos, para poner las puntas de los cohetes. Los que lo compraron, pues sabrán mejor qué pueden hacer con eso. Aquí, ¿qué van a hacer con el oro? Nada. Pues no sabemos hacer nada. Entonces, el asunto es que, pues hay que cambiar de mentalidad, ¿no? Porque pues, digamos que esa es la perspectiva de los nuevos cambios que hay y pues en este momento, si vos te das cuenta, las empresas lo único que hacen es copiar modelos gringos, asiáticos, y todo lo tratamos de copiar, porque no buscamos un marco mental para crear o para inventar? Y hasta lo he propuesto. Yo, por ejemplo, dije, hay que cambiar el sistema de patentes, promover el tema de patentes, y eso me tocó aprender solo. Y eso que no sé, y yo quiero seguir estudiando de patentes, porque yo solamente aprendí como de patentes de software, y no se puede patentar en Colombia. Y vos propones cosas, y eso es como que le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, digamos que al final todo eso termina explicando por qué es un país subdesarrollado y la verdad por qué no hay una expectativa de que se salga de ese estado, ¿no? Y en algún momento te tocará pasar, pero yo creo que va a tener que suceder una crisis. Y yo no sé, yo creo que queda menos de 8 años para la crisis porque cuando a Colombia se le cae el petróleo, pues supuestamente queda menos de 8 años de reservas. Yo le he planteado que el 2030 se viene una crisis acá fuertísima, porque además de que van a dejar de entrar ingresos por el petróleo, va a tocar comprarlo y es un ingreso que deja de percibirse y un gasto que se empieza a generar. Y con las propuestas de este personaje de subsidiar porque la gente que porque respira, yo no sé qué va a pasar aquí. Yo te digo que esto va a volver una locura. De aquí a 8 años, no sé. Eso, después, eso hay que irlo comunicando, pues todavía queda un tiempo, ¿no? Pero por eso es que es importante poder tener, pues ojalá se pudiera tener la capacidad de comunicar masivamente, pero pues ahí vamos, ¿no? De todas formas, sí, sí es importante, por eso la propuesta del empleo, supuestamente la aceptaron, ¿no? Y que iban a hacer eso, pero tampoco propusieron una reunión. Y pues yo también por eso he querido como poderla profundizar y explicar en detalle por qué es importante pues cada aspecto de lo que se plantea. Yo no sé si te la alcanzaste a leer, no. La leyó fue un mexicano. Yo no sé si va a ingresar porque ya son las 8 y le escribí al grupo, pero me bloqueó WhatsApp y no sé si respondió. Pero sí, esos son cambios que hay que hacer. ¿Cómo? Sí, yo la compartí en el grupo y envié el enlace del grupo en el que solamente están las personas que, pues, que le interesa la propuesta. Creo que ya entró Fernando. Fernando es el... Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Fernando. ¿Me escucha, Fernando? Aló, Fernando. Buenas noches. Tiene el micrófono apagado, seguramente. Actívelo. Listo. Dale, James. Quedamos así entonces. Que tenga buena noche. Bueno, buenas noches, Fernando. Han entrado y salido personas. No, no te preocupes, de todas formas, pues así funciona el esquema, pues se deja abierto, entran y salen personas y pues bueno, se toca el tema. De hecho, está